Bien, ¿Gustavo está vivo? Bien, seguimos. Me había salteado de esta la granulometría. No es lo mismo una tierra de greda, una tierra de humus, una tierra de arena y piedra o todo piedra. A medida que el tamaño aumenta, quedan más espacios que se llaman intersticiales entre los granos o las piedras, lo que hace que quede aire. ¿Y cuál es el mejor aislante de todo? El aire. El aire. ¿Está bien? La electricidad cuando empezó, y todavía tenemos cable todavía por ahí, desnudo, en algunos lugares. ¿Está bien? Y vos pasas por abajo, no te pasa nada. El mejor aislante es el aire. O sea que si vos querés poner una jabalina y que te dé cualquier valor de resistencia, ponelo en seco, con piedras grandes y con todos los espacios y todo lo hueco y todo flojo. Y esa jabalina no sirve. Es lo mismo que si no hubiera puesto nada. Ah, antes de contarle esto, le voy a decir a Sergio que les cuente un caso que les tocó de la tierra de este barrio, que se les comía la jabalina. Él les va a contar un caso que tuvimos que verlo. No, con relación a esto que recién hablaba del tema de las componentes del suelo y la puesta a tierra, me tocó actuar alguna vez en un barrio que toda una franja así del barrio, bah, como todas las cosas surgió por una muerte, en toda una franja del barrio se habían comido todas las jabalinas, no existían las jabalinas. Tanto las domiciliarias como las de distribución, de alumbrado público, ¿no? Se habían comido todas en unas franjas como de 15 metros, se habían comido todas así en diagonal en el barrio. Luego de mucha investigación, un costado se encontró una laguna de retención de líquidos afluentes industriales. Se hizo un estudio de suelo y resultó que esa laguna de retención tenía pérdidas y se había ido por un viejo canal preexistente al barrio, un canal de río que existía antes, y por ahí toda esa agua industrial que tenía ácido fluía subterránea. Y en todo su trayecto había comido todas las acometidas. Y bueno, a raíz de eso, lamentablemente, un chico en una de las casas tocó el punto de conexión y murió. Pero cosas que uno, digamos, que no las podía, a simple vista no las ve, tienen esas consecuencias. Bien, cuando él comenta ese caso, Lo resolví con el libro de... claro, yo le dije, ahí hay que ver el pH del suelo. Tenés que sacar un peso de suelo, de tierra, llevárselo al CEPROCOR, que es una entidad que analiza todos los compuestos químicos, qué sé yo, etcétera, ver qué compuesto tiene y qué pH tiene. Porque cuando son altamente ácidos los suelos, el cobre no te dura nada. Y para los suelos que son de pH muy ácido, se utiliza jabalina de acero inoxidable. Ya vamos a ver después unos modelos de jabalina. Entonces eso es muy importante porque donde hay industrias, hay fábricas, hay que tener cuidado porque, bueno, ustedes van y ponen la jabalina en la casa y se van, no hay problema. Pero cuando tenemos que ver una instalación grande que hace un gasto importante, tenemos que tener otras previsiones y otras cosas. Hacer una malla de puesta de tierra de una fábrica que te cuesta 300, 400 mil pesos, no te podés obviar algunas cosas que son importantes, ¿verdad? Como esto, la característica del suelo, qué había antes en ese lugar, quién puede estar cerca, qué consideraciones medioambientales y de seguridad y higiene tienen de tema de efluente, tratamiento, contaminación y demás. Porque todo eso va para el suelo y te jode después la jabalina o todos los metales que vos tengas. Esta tablita que van a encontrar en todos lados te dice la resistividad que tiene el terreno en ohm por metro. Y acá pueden ver ustedes un montón de casos donde tenés lima, humo, turba, arcilla, qué sé yo, y a medida que le vamos agregando cosas y compuestos minerales y rocas, se hace más alto el valor de la resistividad.
¿no? ¿Viste? Como por ejemplo está en todos lados esto, así que no hay nada nuevo. Fíjense en esto, condiciones climáticas. Dice A, precipitaciones normal y abundante, más de 500 milímetros por año. B, precipitaciones escasas y condiciones desérticas, menos de 500. Aguas subterráneas salinas. ¿Han escuchado alguna vez que mucha gente hablaba de hacer una jabalina y perforar hasta llegar a una napa de agua? ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos, pero no había Sí, escuchado te eso. escuchamos. Medio larga la jabalina. ¿Pero nunca habían escuchado eso? No, se hace un Sí, pozo, yo una sí. perforación. Sí, se hacía un pozo y se hacía el mismo pozo del molino antes, y ahí tomamos la puesta a tierra ahí que iba, Claro, iba el caño hay muchos casos de eso. Bueno, eso es pan para hoy, hambre para mañana. ¿Cómo está hecha una jabalina? Es un acero con un cobre recocido que lo recubre. ¿Qué le pasa a la jabalina después de un tiempo en el suelo? Seco. Interacciona con los electrones de todo el hierro que tenga circundante, o en el infinito, se cruzan por el suelo y se empieza a corroer. Y donde hay agua, más rápido. O sea que ponemos una hermosa jabalina, 50, 100 metros para abajo, no dura nada. Por eso es importante conocer también las capas y las profundidades que vamos a hacer. No interesa que sea profundo. Y puede ser poco profundo, pero abarcar mucha superficie, lo que es una malla, y obtengo un mejor resultado a largo tiempo. Todo eso sale de leer estos datos, conocer los suelos, investigar cosas del lugar. La temperatura, como varía en invierno y verano, acá tiene un ejemplo, la curva, hace que la resistividad del suelo varíe invierno-verano. Y si ya no tenemos invierno-verano, bueno, la época más fría que tengamos y la época más calurosa que tengamos. El calor va asociado con humedad generalmente, con lluvia, y el frío tiene menos lluvia. Fíjense que en este ejemplo estamos en 30 y algo y nos vamos a 70 y algo. De invierno a verano casi se duplica. Por eso es que AEA toma 40 ohm para que te dé los 12 volt y en el caso más desfavorable, que pueda subir la resistividad al doble, te dé los 24 volt de seguridad. ¿Me siguieron hasta ahí en eso? Perfecto. ¿El resto? De a Sí. uno, ¿eh? De a uno, no se peleen, ¿eh? De a uno. Sí, sí. No, pero el resto No, no te escuché nada. Explica de vuelta grande cómo la tomó la AEA. ¿Explico de vuelta? Sí. ¿Explico de vuelta? Bien. Este es un caso genérico, no importa el lugar. La temperatura de invierno y verano tiene un salto aproximadamente de unos 20 grados. Eso se refleja en el suelo en una cierta profundidad, no es más de 3 metros, ¿no? 2 metros es suficiente. Más de 3 metros ya el suelo tiene otro comportamiento térmico y más estable. Pero a nivel de 1 o 2 metros del suelo, la resistencia o la resistividad del suelo varía casi el doble. De la época seca, la estación seca, a la estación húmeda. Por eso es que AEA toma en la época seca, perdón, en la época húmeda, 40 ohm. Si se duplica en la época seca, es 80, porque esto es estadístico y se cumple en casi todo el mundo. Ahí le queda 80 ohm. Toma 40 para que cuando pongamos el diferencial de 300 mA máximo, que no es para una casa, me dé los famosos 12 voltios. Cuando se duplica la resistencia, me da los 24, no supera la tensión de seguridad. De ahí sale el concepto. Sí, ese es el famoso factor de seguridad. Exactamente. De ahí sale. Después podemos discutir, si ponemos más, ponemos menos el diferencial, ya después si quieren lo vemos eso. Pero de acá sale el concepto. ¿Me siguen todos hasta allí? Sí. 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 ¿El resto? ¿El resto? ¿De a uno? Sí, ingeniero, claro. ¿Sí? Discúlpame que yo por ahí me demore, pero sí. Bien, bien. obviamente. Bueno, es importante porque este concepto es clave. Porque cuando lo paramos en un lugar decimos, ¿qué pasa acá? Córdoba estamos acostumbrados a manejarlo. Les puede tocar ir a otro lado. Yo he hecho más de 1000 ensayos de medición de puesta a tierra en todo el país. Menos el sur,
que es muy poco lo que he hecho, para arriba y medio por todos lados. Y hay que tener claro los lugares, los climas, los suelos, etcétera, etcétera. Cuando tenés que hacer cosas grandes, tenés que hacer certificaciones importantes. Hay que conocer todo esto. Bien, vamos a pasar al otro tema. Masa y puesta a tierra. ¿Es lo mismo? No lean, ¿no? Traten de decirme lo que saben. No, la Pero- masa puede ser la envoltura del El motor. martillo grande. Claro, claro. También. Para romper las paredes. Para ¿Es lo romper mismo las la paredes. masa, es lo mismo la masa que la tierra? ¿Y No, el resto? ¿Y el resto? Para mí no. Vamos, opinen, no tengan miedo. Opinen lo que sepan. Porque este concepto es clave también. Estos conceptos que vamos a ver son valiosos para entender cómo funcionan las cosas. Dice masa, un punto de referencia de tensión de 0 volt, pero no dice dónde. ¿Está bien? Entonces yo agarro, como dice más abajo, en el tercer punto, acá que dice masa en electrónica, es el negativo de un circuito que puede estar puesto a chasis o no, accesible a la mano no. ¿Un auto tiene masa? Sí. Y el chasis. El chasis. O al chasis. O al chasis. Vos ves que el borne de la batería, el negativo, va bulonado a la chapa. Exacto. Salvo los viejos Ford Falcon que venían al revés. Claro, hay algunos sistemas al revés, pero la mayoría todos van, un polo va al chasis. ¿Correcto? El negativo. negativo más. En todo circuito electrónico, en todo equipamiento, tengo una masa. No siempre esa masa va puesta a tierra, porque tierra es el plano potencial de la superficie de la Tierra, valga la redundancia, que es donde yo piso, y ese para mí es 0 volt. Y a partir de allí sale el sistema de distribución. Donde yo piso es 0 volt. ¿Estamos hasta allí? Sí. Esa es la diferencia entre masa y tierra. ¿Puede coincidir? Y sí, pueden coincidir. Si yo las conecto y las uno, coinciden. En algún sistema coincide, en otro no coincide. En el auto no coincide, en una casa, en un equipo coincide. La masa eléctrica es así, son los caños, los ductos, los tableros, todo en una instalación, puede estar accesible a la mano o no, y puede estar sujeto a una posible falla eléctrica. Entonces, en ese caso, sí tengo que agarrar todas las masas, todas las cañerías, todo lo que encuentre, y ponerlo a mi toma de tierra o puesta a tierra. Y de ahí sale la otra definición que es masa extraña, que son todas las partes metálicas de una estructura, no de uso eléctrico, caño de agua, caña de gas si fuera metálico, los marcos de las puertas, lo que sea. ¿Alguna vez han entrado a una subestación transformadora? ¿De una fábrica, de algún No. lugar? ¿Han visto que Sí. tienen a la vuelta todas rejas, alambrados, caños, qué sé yo, y que viene por el piso todos los cablecitos de tierra y está todo unido con el cable de tierra? Sí, están todos Busquen en unidos. internet eso, y eso es equipotencializar. Todo tiene que estar puesto a tierra. Tiene que estar unido con la puesta a tierra. Y el otro concepto es el suelo eléctricamente neutro, que esto es una tierra de referencia lejana. Yo quiero medir algo de una instalación y quiero tomar una referencia, porque quiero ver un comportamiento dinámico, quiero hacer otro tipo de estudio en la puesta a tierra. Me voy 5 veces la distancia que yo tengo de mi sistema de puesta a tierra, que puede ser una jabalina o una malla, no me importa el tamaño. Si es una fábrica y tiene 50%, saco la diagonal, que me va a dar algo así como 120, 130 metros, y 5 Claro. veces mínima esa distancia, me voy por allá, y por allá clavo una jabalina y esa va a ser mi referencia. A partir de ahí hago todas las mediciones. ¿Me siguieron con eso? El tema de medir una puesta a tierra no es tan sencillo. Cuando veamos el instrumento, ahí se van a dar cuenta. Eso es solo eléctricamente neutro. Está lejano, no hay nada al entorno que me moleste o me interfiera, y con eso yo hago la medición. Y el otro concepto importante es que los suelos circulan corrientes. ¿Sí? ¿Cuál? Chasis. ¿Cuál? Sí, circula. ¿Cuál? Parásitas. Parásita. ¿De dónde sale el Para mí sí. Parásito. Para mí sí, pero no.
no alcancé a escuchar bien la pregunta porque se me cortó, pero Pregunto, de vuelta. Por el suelo, por abajo, por el piso, por la tierra, enterrado, Sí, ¿circulan corrientes? sí, para mí sí. ¿De dónde salen? Bueno, lo mencionó usted justo cuando se me cortó, que son las corrientes parásitas. Claro, Fabián dijo parásita. O transitoria, no me acuerdo qué dijo. Exacto. ¿Y qué más? ¿De dónde salen? ¿Qué más hay? ¿De dónde salen? Y salen todo, y bajan todo lo que es todas las puestas a tierra de todos lados que están conectadas, se van, Ese es un se van caso. yendo. La instalación que tenemos por sistema de distribución, hay pérdida, dijimos, va por la tierra y se vuelve al transformador, ¿correcto? Sí, sí. Ahora, lo Es el saco de caso acá y de nos Parker. vamos a una isla donde no hay nadie. No hay electricidad, no hay nada. Por el suelo, ¿circula en corriente? Sí. Bueno, Sí. pero eso ya tiene que ver tal vez con el magnetismo. Voy a tirar un bolazo, ¿no? Tiene el que ver con la magnetismo de la Tierra, composición ¿no? del suelo, los metales que Claro. tiene el suelo, Ujú. porque le Exacto. decía recién que los metales hacen entre ellos reacción Por las química, par diferencias galvánico. de conductividades de los elementos. Claro. Está bien. Que son poquitas, son pocos milivoltios y a lo sumo en una distancia importante puede ser algunos voltios, no es gran cosa. Pero tengo otro factor más. ¿Cuál me incrementa corriente importante por suelo? La humedad. Recién hablamos de un fenómeno. Magnetismo. No. Descargas atmosféricas. Sí, señor. Exacto. Me produce también circulación de corrientes por el suelo. Porque acá está lindo, pero 100 kilómetros más allá hay tormenta y se caen unos cuantos rayos por allá y de allá a acá, está bien, no me va a llegar kilovoltios o kiloamperes, pero me pueden llegar algunos cuantos amperes dando vuelta por el suelo. Dependiendo de la cantidad Y de eso es la muerte del ganado que tenés en el campo. Claro, sí, sí, sí. Bueno, por eso, de eso hay para hablar otra hora. El caso de esos de los tanques de combustible que estallaron y no pegaron ahí sino un árbol que estaba cerca. Sí, sí, por eso. Para eso tenemos para un año para hablar de eso. Pero la idea es que por el suelo circulan muchas corrientes. De diversos orígenes, naturales y artificiales. Entonces, mi sistema de puesta a tierra tiene que estar en condiciones óptimas para que inclusive ante un transitorio que se pueda producir, no se me vaya a volver por la circulación del piso, por la jabalina, a mi instalación, ¿no? ¿Me siguieron en ese caso? ¿Ese ejemplo? Sí. Sí, por eso que, viste, cuando se hacían las instalaciones de gas, instalación metálica, viste que le ponen una cúpula antes de entrar a la vivienda para que no Sí, todo tiene que tener su conexión de puesta a tierra y cuando hay empalme en cañerías que tengo junta plástico de goma, lleva la vía de chispa, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es una... Por eso le ponen si no dentro de la casa. Claro, sí, sí. Bien. Definición del sistema de puesta a tierra. Conjunto de elementos unido eléctricamente a la masa de tierra, con la finalidad de proteger personas, animales y bienes de los efectos dañinos de la corriente eléctrica o de fijar un potencial de referencia o de un circuito a tierra, las corrientes de rayo u otras descargas eléctricas atmosféricas. Esa es la definición que tiene IRAM. Esta norma está vigente, no creo que la cambien. Y si es posible, consíganla. Es una norma de 90 páginas y le va a explicar, pero lo que ni se imaginan. Es muy buena y tiene cita de las normas IEEE americanas donde hemos sacado métodos de medición, un montón de cosas. Les contaba hace un rato del edificio. Yo tengo que medir, alguien me dice, tengo la jabalina en el sótano. ¿Y cómo hago para medir la jabalina en el sótano? Bueno, hay métodos para eso que lo están sacados de la IEEE. Bien. Bueno, electrodo de puesta a tierra, conductor de puesta a tierra. Ya vamos a hablar de eso bien. Porque hay diferencias entre distintas cosas. Veamos el símbolo. El símbolo utilizado es este, y es lo mismo. Son iguales, no hay ninguna otra diferencia. Fíjense que acá tenemos una jabalina y tenemos un campo de estas líneas así, son de tensión. ¿De dónde sale esa tensión? De la corriente que va a venir por la jabalina y se va a ir dispersando en el suelo. Por eso se llama dispersor esto. Ahora la pregunta es, y fíjense bien esta figura antes que haga la pregunta, porque acá hay todo una línea de voltios, de potencial de voltios, que acá es mucho
y acá va disminuyendo hasta hacerse 0, a una cierta distancia. La pregunta es, ¿tiene que circular corriente por una jabalina? No debería. No debería. ¿En qué caso no debería? ¿En qué caso sí debería? Cuando está disipando una fuga de corriente por alguna falla de alguna estructura o algún conductor que tiene inducción hacia tierra. Bien. ¿Qué más? Una descarga atmosférica. Bien. Tenemos la pérdida y la descarga atmosférica. Pasado esos dos eventos, no debería circular. Pero esa jabalina, ¿dónde está puesta? En la tierra. En la Tierra. Sí, sí, pero en qué instalación? Bueno, si tuvieras una antena de radiocomunicación tendrías una descarga permanente. Bien. Ustedes, Yo no entiendo la pregunta. claro, por eso. Ustedes cuando separan una instalación de cualquier tipo, tienen que mirar dos cosas. O tienen que mirar para dos lados. ¿Para dónde podemos mirar? Por un lado, hacia la carga, hacia adentro de la instalación. ¿Está bien? ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Me paro, me doy vuelta a 180 grados, ¿y a dónde miro? La tierra. ¿Ah? No, Sí, estamos hablando, generador. estamos hablando de energía eléctrica. Por un lado, miro a la instalación, la fábrica, la casa, qué sé yo, para adentro. Me doy vuelta a 180 grados, ¿y a dónde miro? A la fuente. A la fuente. Ustedes tienen que siempre separar una instalación. Para un lado miro la carga, para otro lado miro la fuente. La fuente, en este caso, sería la distribuidora. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí. La Sí, estamos distribuidora bien. tiene un sistema de puesta a tierra, un régimen de neutro que se llama TN. Ellos tienen sus jabalinas, donde permanentemente le va a circular corriente. Porque el sistema de distribución es que los postes cada tanto nos lleva cable de tierra, el neutro está aterrizado. Así que por la jabalina de todas las líneas de distribución, hay la corriente, los amperes que ustedes quieran. Así le digo, para tirar para arriba. ¿Cuánto? Sí, una de las mediciones dice Sergio que hizo, le dio 60. Así que imagínense cómo no se va a cortar la tierra, el neutro, no se va a resecar todo. Pero cuando miro dentro de la instalación, puedo tener dos casos. O es TT, tierra separada de la distribuidora, o es TNS porque tengo la mala suerte de que tengo el transformador metido adentro. Y ya les decía por qué después mala suerte. ¿Me siguieron hasta ahí? Sí. Entonces, cuando yo miro, tengo el TT, que es normalmente los casos que van a ver ustedes, y estoy para adentro de la instalación, esa tierra no tiene conexión con el neutro, por lo tanto nunca va a circular corriente, salvo los dos casos que mencionaba Jorge, que son transitorios, una descarga atmosférica o una pérdida. Que en ambos casos las protecciones lo tienen que disipar y barrer. Si circulara corriente permanente por la jabalina, ¿qué le pasa a la jabalina? A los conductores, a todos. Dice que Y no tienen una falla. se degradan. Se van degradando, Se van toman degradando. temperatura, Eso. Exacto. se van oxidando, se termina cortando los cables, la jabalina se Hasta que pica quedemos toda. sin puesta a tierra. Entonces, en vez de tener los famosos 40 ohms, tengo 4000. ¿Estamos bien hasta ahí? Y si miramos para el lado de la Sí. distribuidora, problema de ellos porque ellos no mantienen nada. Hasta que no se corta no vienen a poner nada. Que ese es otro problema. ¿Está bien? Eso es lo que tenemos que aprender. Mira siempre en instalación, que eso es una de las leyes de electricidad. Que en algún momento le decía Fabián, vamos a tener que hablar de leyes de electricidad. Cuando yo miro para un lado es la carga, cuando miro para el otro es la fuente, y tengo propiedades distintas. Y siempre que miro la fuente es TN. Y si mi carga va a estar vinculada con la red, va a ser TNS, que es el que está permitido acá. Si no, va a ser TT separado. Ya lo vamos a ver más adelante. ¿Hasta allí me siguieron todos? Sí, sí. ¿Pregunta? Sí. Sí. ¿Pregunta? Bueno, me acaba de salir que quedan 10 minutos. Fíjense en esta, que ya vamos a ir cerrando para no hacerlo tan largo. Yo no tengo problema si quieren seguir otro
otro más, o lo seguimos el sábado que viene, como ustedes después digan. Fíjense que son de uso habitual los siguientes tipos de electrodos y materiales. Esto en la norma van a encontrar 5.000 ejemplos. Tipos de electrodos: cintas, pletinas, flexible, caño, barras. Quieren poner un radiador, pueden poner lo que quieran. Materiales empleados: cobre, acero galvanizado, acero inoxidable, recubierto de cobre, etc. Todos esos son los materiales que se pueden utilizar. La misma norma IRAM te dice, si no le queda bote, tiene que usar hierro, y usarlo. Pero el hierro se degrada 5 veces más rápido que el cobre. Porque interactúa el hierro con todos los otros metales. Hay una tabla que te da la, ¿cómo se llama? La reacción galvánica entre los metales, cuáles son unos electrones más positivos, otros electrones más negativos, tienen más electrones para intercambiar, se atacan entre ellos y se sulfatan todo. ¿Qué es su estado natural de naturaleza? No están haciendo nada raro. Y por eso es que después no nos sirve a nosotros. Entonces, en lugares que le decía, donde hay muchas reacciones químicas, o el terreno es muy activo, me paso a la inoxidable, que dura un poco más. No es eterno, pero dura un poco más. Es más caro, por supuesto. ¿Cuáles son las normas que utilizamos los materiales más comunes? El IRAM 2309, que es la que usted conoce en la jabalina vertical redonda de acero, cobre, con una capa de cobre. Y la 2310, que también es de acero, pero alrededor es hincada. Son para terreno un poco más agresivo, que no se lo coma el cobre tan rápido. Como la bandeja portacable. Bueno, tipo de jabalina ya conocen, así que no vamos a perder mucho tiempo con esto. Pero sí es interesante ver esta, la acoplables. Está casi en desuso eso, por una razón muy lógica. Más de 3 metros, ¿alguien puso jabalina de 3 metros, más de 3 metros alguna vez? Sí. ¿No han tenido la suerte? Sí, No. he tenido la suerte en terrenos que realmente con una masa de 1 kilo las enterrabas. Eso es realmente suerte. Y mucha. No te entran ni a palo. Porque No, te digo, en el aeropuerto de San Fernando, para los sistemas para rayos, al margen del electrodo de expresión del recorrido completo de 50 milímetros, iban las jabalinas. Claro, ¿eso San Fernando de Buenos Aires? Sí, en Buenos Aires. Bueno, Buenos Aires está todo sobre humus. Por eso, Claro. metés un clavo y tenés medio ojo aparte. Claro, en cualquier lado de la Pampa metés un clavo, como dice Jorge, y yo estaba en un edificio en medio de Ciudad de Buenos Aires, y las medí la jabalina, y no podía creer que me dieron un nonondón. En cualquier lado te da eso, cualquier cosa que pongas, ¿me entiendes? Porque el terreno te predispone eso. Pero el resto del país, fuiste, te moriste. Y donde tenés piedra y un montón de cosas en el suelo, ¿querés clavar una jabalina de este tamaño? Olvídate. No, aparte te da vergüenza medirlo, porque te dan abajo de un hombro. Claro. Hay lugares que, como dice Sergio, hay que dinamitarlo, hay que cavar pozos, hay que hacer un montón de cosas para poner una jabalina. Sí. ¿Qué iba a decir? Hable. Una pregunta, ingeniero. Dos. Una pregunta. Allí en Buenos Aires, las jabalinas no tienen una degradación mucho mayor que acá en Córdoba por el tema de la humedad misma. Duran más o menos parecido. Lo que yo he visto duran más o menos parecido. Ajá. Solamente lugares, por ejemplo, si vos te vas a Mendoza, no, ahí duran mucho menos, porque el suelo es más ácido. Estamos hablando de suelos normales, ¿no? No de fábrica, cosas raras. Sí, suelo normal. A niveles generales, porque Irán tiene un mapa general muy así aproximado, a grandes rasgos, por zona del país donde te dan la receptividad, qué sé yo. Y te sirve como orientación, después tener lugares particulares llenos de porquería es otra cosa. Sí, 10, gracias. El tema de los frentes industriales, precisamente. Claro, sí. Bueno, caja de inspección, que todos la conocen, que es obligatoria. No puede no estar la jabalina sin caja de inspección. Con distintas medidas, los enganches, que son otras cosas. Y vamos los conductores, antes que se nos acabe el tiempo. Me dicen si quieren que seguimos o seguimos el sábado que viene. Como ustedes quieran. Yo no tengo problema, le mando otro link y seguimos. Sí, yo por mí, no sé qué dicen los demás. Yo no voy ni por la mitad, así que tenemos para 2 o 3 sábados. Así que. Por mi parte está perfecto. Y está listo. No sé el resto de los coreas. Listo, termino este. Sí. Dale. Hacemos una más.
De mi parte no hay problema, digamos. Bien, vamos a los conductores. Fíjense en los conductores. El primero dice Irán, 2004-2011, es la de cobre común recocido. ¿Está bien? El que está abajo dice Irán 2467, eso es acero cobre. Fíjense en el dibujo este. No sé si alguien lo ha trabajado, el cable de acero cobreado. ¿Alguna vez lo ha trabajado alguien? No. Le puedo asegurar que con la mano no lo doblan. Sí, sí, Diego, no te escucha nada. Es muy duro. Es muy duro. Tiene la particularidad que es como si querés doblar la jabalina. Sí. Hey, quise hacer una curva en una instalación que estábamos haciendo en una carrocera, Marco Polo, que estaba acá en el cuarto. No se me cagaron nada de risa. Todavía está tratando de hablarlo, ¿no? Bueno, tiene dos ventajas. La ventaja es que es barato, porque es un 30-40% más barato a igual sección que el otro. Y tiene otra ventaja. No te lo chorea nadie. Nadie la quiere. Ponerlo cuesta horrores, sacarlo ni te imaginas. No te lo puedes llevar. No lo podés cortar con la pinza, no lo cortás con la sierrita, no lo cortás con nada, porque es un alambre de acero duro, recubierto con un estuche de cobre. A los fines eléctricos funciona exactamente igual, no tiene ningún problema, la sección es la misma, no pasa nada, no cambia nada. Claro, pero es inrobable, esa es la ventaja que tiene. Y también es indoblable, si se puede decir el término. Indoblable. No sería maneable, ingeniero. Sí, inagarrable. No sabe lo que es. Es de terror, es de terror. Y acá puse el otro, Irán 247-. 3. ¿Ah? No se escuchó. 3. 3. Ese es este. ¿Y este? Ujú. ¿Y este? El Bueno, 62, Pero el 66 XLP. es libre de halógenos. ¿Y hay de esto libre de halógeno de esto? ¿Bicolor? No. Sí, debe haber, porque en bandeja portacable puede ir. Claro. ¿Y el resto? ¿Cuándo uso IRAM 62-266? Y depende del tipo de instalación cuando tenés un lugar que puede ser pública concurrencia. En los shopping. Perfecto. Tengo un caño, un ducto, y tiro una línea monofásica, y tiro dos cables unipolar y IRAM 62-266. ¿Y la tierra? ¿Qué pongo? Y también de la misma característica. Exactamente. Viene IRAM 62-266, bicolor. ¿Está claro? Sí. Viene este mismo con las dos normas. ¿Está? Entonces, ahora la pregunta es, ¿cuándo uso este para la puesta a tierra y cuándo uso este, perdón? En realidad, si está saliendo del tablero directamente a la instalación de puesta a tierra, podría ser con el 247. Ajá. Y el tendido interno, si la instalación es pública concurrencia, debería ir con el 62-66. Todo el recorrido de PE. ¿Y este? ¿Y este? ¿El de cobre desnudo? Generalmente eso en un sistema para rayos. Ajá. ¿Alguna otra opinión más? Antes que se corte. Se corta. La puesta de servicio. Se iba. Y en las bandejas va el desnudo también. ¿Qué más? No, en la bandeja no va desnudo. Pero puede ir desnudo. Antes se hacía, ahora no. No debería. Aparte de no poderse.